Bienvenidos, mi nombre es Jorge Quadleri. Vamos a desarrollar el seminario número 15, que trata sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Los objetivos de este seminario son conocer la estructura de la partícula viral y la organización de su genoma. Vamos a comprender los principales eventos que llevan a la generación de progenie y cuáles son las incumbencias más importantes relacionadas tanto con la variabilidad del virus, como así también conocer cuáles son los principales blancos de acción de las drogas antirretrovirales. Vamos a reconocer cuáles son las principales vías de entrada a la célula que definen el tropismo y la latencia viral. Vamos a involucrar los mecanismos de evasión a los efectores de la respuesta inmune como componentes centrales de la patogénesis por este virus. Comprenderemos el rol de la activación linfocitaria crónica y su impacto en el curso de la infección. Y por último, intentaremos entender los múltiples mecanismos que causan la feroz depresión en la población linfocitaria T CD4 que aqueja a estas personas y que pueden conducirlas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Vamos por último a contextualizar el rol de los reservorios como principal obstáculo actual para alcanzar la cura definitiva de la infección. La relevancia en medicina de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es absolutamente incuestionable, pero para que ustedes tengan una aproximación a las cifras actuales desde la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 se ha calculado que 37.7 millones de personas en el mundo viven con el virus de inmunodeficiencia humana, obviamente involucrando en ello tanto a personas infectadas como a personas que padecen SIDA. De ellos, el 73% tiene acceso a la terapia antiviral y el 16%, una cifra no menor, desconoce que está infectado. En tal sentido, vale la pena mencionar que en Argentina hay aproximadamente 136.000 personas infectadas, calculándose que cerca de un 17% de ellas no conoce estar infectada. En el año 2020 se han registrado 1,5 millones de nuevas infecciones y casi 700.000 muertes. Desde el punto de vista taxonómico, el virus de inmunodeficiencia humana está involucrado dentro de lo que conocemos como familia Retroviridae. Esta familia involucra dos subfamilias y a su vez dentro de estas dos subfamilias se reconocen 7 géneros distintos. Dentro de los géneros que merecen importancia desde el punto de vista de la medicina humana, vamos a mencionar en principio a los lentivirus, donde están involucrados el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2, siendo el primero de ellos el principal responsable de la pandemia por virus de inmunodeficiencia humana actual, superando por encima del 97% el total de las infecciones globales. Y en el género de los delta retrovirus involucramos a los virus HTLV 1 y 2, conocidos como virus de la leucemia T humana. Además de estos dos, conocidos como virus exógenos, se reconoce la presencia de virus que ustedes seguramente ya han conocido como integrantes de lo que es nuestro propio genoma, que son los retrovirus endógenos. Estos retrovirus endógenos están clasificados en distintos grupos géneros taxonómicos, ¿sí?, que se distinguen con diferentes letras. Es importante que ustedes puedan ver que a nivel de la organización genómica, sobre la cual nos detendremos en un par de diapositivas más adelante, hay elementos que son comunes a todos los géneros considerados más allá de la organización. Es decir, están omnipresentes en los distintos géneros, tanto las regiones flanqueantes, terminales repetitivas, LTR, no codificantes de ninguna proteína, como los marcos abiertos de lectura que codifican para proteínas estructurales, conocidos como GAG, POL y EMD, sobre los cuales posteriormente trataremos. Vamos a analizar ahora la estructura viral y la replicación del virus de inmunodeficiencia humana. En lo que hace a la partícula viral del HIV, podemos distinguir claramente que se trata de una partícula con aspecto esférico de aproximadamente 100 nanómetros de diámetro.
Está recubierta por una envoltura externa, que aquí la vemos en este color celeste, de la cual protruyen hacia el exterior glicoproteínas, en las que se pueden distinguir claramente dos dominios distinguibles conforme su peso molecular. Es así que la glicoproteína de 120 kilodalton, abreviada como GP120, es la parte globular que se encuentra más hacia el extremo hidrofílico, en tanto que la glicoproteína de 41 kilodalton contiene y está directamente vinculada con la anterior un dominio hidrofóbico que le permite enclavarse dentro de la envoltura viral. Hacia el interior encontramos una primera capa de matriz constituida por la proteína P17 y más profundamente aparece una estructura conoide truncada conocida como la cápside viral y constituida por la proteína P24. En la imagen al microscopio electrónico que tienen en la parte inferior puede verse claramente esa estructura conoide truncada. En el interior de la misma podemos encontrar el material genómico, que en el caso del virus de inmunodeficiencia humana está constituido por dos hebras independientes, no complementarias, de ARN simple cadena con polaridad positiva. A estas hebras genómicas advertimos que pueden asociarse íntimamente diferentes proteínas con capacidad y actividad enzimática bien definida, entre las cuales merece mencionarse la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. En este esquema, para terminar, vemos cómo las glicoproteínas de la envoltura son las grandes responsables como ligandos virales de interactuar con el receptor CD4 y con los correceptores de quimiosinas para, en última instancia, mediar la interacción con la célula hospedadora que promoverá el ingreso a la célula. En términos de organización genómica, muchas de las características antes mencionadas, obviamente que son comunes a los retrovirus, están por supuesto presentes en el virus de inmunodeficiencia humana. Es así que se advierte la presencia en los extremos 5' y 3' de esos dominios conocidos como LTRs, ¿sí?, flanqueando la región codificante, que son dominios largos repetitivos del extremo 5 y 3', y en el interior de ese gran marco abierto de lectura aparecen claramente distinguibles los genes que van a codificar para las distintas proteínas estructurales. El gen GAG, que codifica para proteínas de matriz, cápside y nucleocápside, el gen POL, que codifica para las distintas proteínas que tienen capacidad enzimática, proteasa, transcriptasa inversa e integrasa, y el gen ENV, que codifica para los dos dominios GP120 y GP41. Aparecen además claramente definidas otras proteínas conocidas como proteínas reguladoras, como lo son TAT y REB, y proteínas accesorias, como son BIF, BPR, BPU y NEF. En lo que hace a la estrategia de replicación del virus de inmunodeficiencia humana, advertimos que el primer evento tiene que ver con la interacción del ligando viral, es decir, su glicoproteína de envoltura en el dominio GP120, con la molécula CD4. A partir de esa primera interacción se promueven cambios conformacionales en el dominio total GP120, GP41, que van a permitir una segunda interacción con los receptores de quimiosinas, distinguiéndose en tal sentido al receptor de quimiosinas del tipo CCR5 y alternativamente CXCR4, que pueden mediar entonces, luego de la interacción con CD4, una fusión entre la envoltura del virus y la membrana de la célula hospedadora que promoverán el ingreso, como ustedes pueden advertir aquí, de la cápside con estructura conoide truncada que se desmembra en el ámbito intracitoplasmático para dejar en libertad las dos hebras de RNA simple cadena, a partir del cual, como evento temprano, comienza la transcripción inversa. Es decir, que por actividad de enzimas virales, transcriptasa inversa, como una proteína estructural del virus, comienza el primero de los procesos cruciales que van a hacer o van a llevar a la génesis de ADN a partir del ARN mensajero. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo la síntesis de una primera cadena en color rojo de ADN, tomando como molde el ARN, será posteriormente complementada con una segunda cadena de ADN que en ese estado de ADN bicatenario hará su ingreso a través de poros del núcleo e involucrando en ese transporte a proteínas localizadas en los poros nucleares como las importinas, van a llevar
a que ese genoma ADN, producto de la transcripción inversa, sea ingresado al núcleo celular. Una vez que esto ocurre, pueden ocurrir diferentes fenómenos, pero lo que debería ocurrir para que la replicación prosiga es la integración, merced a la actividad, valga la redundancia, de la integrasa viral, otra de las enzimas presentes en la partícula, que van a mediar la integración del genoma retrotranscripto, es decir, en estado ADN, dentro del genoma de la célula. Adviértase cuán crucial es este punto, pues a partir de este momento en el que el genoma se encuentra integrado, denominado entonces como provirus, a partir de este momento la infección quedará inmortalizada en esta célula, no pudiendo, por lo menos con las herramientas a la fecha disponibles, poder deslindarse de esta infección. Tanto esta célula como todas aquellas que se originen por división celular a partir de esta célula infectada, portarán en su genoma una copia o varias del material genómico integrado. A partir de este material genómico integrado, y por supuesto rigiéndose por fenómenos relacionados directamente con la activación celular, van a empezar la génesis de los ARN mensajeros, producto de la transcripción de estos genes, involucrándose en tal sentido a polimerasas celulares en su producción. Se generarán los ARN mensajeros, que serán el sustrato a partir del cual, a nivel citoplasmático, se sintetizarán las diferentes proteínas que permitirán generar progenie gracias a el ensamblaje de las proteínas con nuevos genomas generados en este mismo paso, para que por brotación sean liberadas las partículas virales que en una primera instancia son inmaduras y que posteriormente, en lo sucesivo y luego de salir de la célula, irán madurando gracias a la actividad de la tercera de las enzimas importantes del virus, que es la proteasa, que permite la maduración gracias a clivaje de proteínas que estaban inmaduras en la partícula recién brotada. Mencionados estos eventos relacionados con la replicación del virus, lo que ustedes están advirtiendo aquí son los principales blancos de acción de los antirretrovirales. En primera instancia, son los inhibidores de los eventos relacionados a la fusión, donde podemos distinguir dos tipos de drogas diferentes. Unas que actúan por unión directa a la glicoproteína GP41 del virus, impidiendo que ésta tenga cambios conformacionales que permitan, de alguna manera, la prosecución del evento que lleva a la fusión de membranas. Y los otros son los antagonistas de los correceptores de tipo CCR5. No se utilizan inhibidores de los correceptores de tipo CXCR4. El segundo de los blancos importantes son los inhibidores de la transcriptasa inversa, conociéndose diferentes tipos de droga, tanto sean nucleosídicas como no nucleosídicas. Luego tenemos inhibidores de la integrasa y en última instancia los inhibidores de esta proteasa que, como antes mencioné, utiliza o es fundamental en los pasos que tienen que ver con la maduración de la progenie viral. El tropismo viral está directamente definido, bien sea por elementos inherentes al virus, como así también con la presencia y abundancia relativa de los receptores y correceptores en los distintos tipos celulares. De modo tal entonces que nosotros sintéticamente debemos distinguir que existen dos tipos de tropismo claramente definidos. Por un lado, el tropismo R5, es decir, aquellos virus que tienen o que van a utilizar, gracias a la afinidad de sus ligandos, de la glicoproteína GP120, el correceptor CCR5. Esto tiene que ver fundamentalmente con la factibilidad que van a tener los virus con este tropismo de poder interactuar o sentirse de alguna manera seducidos por aquellas células que tienen en su membrana una expresión muy elevada de, comparativamente por supuesto, de la molécula CD4, acompañada de una expresión interesante o más abundante del receptor R5. Es así entonces que el virus que tiene tropismo R5 fundamentalmente, mayoritariamente, aunque no en forma excluyente, infectará linfocitos T de memoria CD4 positivos. Con menor eficiencia, también pueden infectar, por supuesto, macrófagos, entre otras células, por ejemplo, células dendríticas.
En tanto que los virus X4, naturalmente con otra conformación a nivel de su, y constitución aminoácido a nivel de su GP120, tienen la posibilidad de interactuar con el correceptor CXCR4. Esto, por supuesto, tiene una distribución diferencial y está mucho más presente en células TCD4 naive. Los mecanismos antes mencionados tienen que ver con la posibilidad de la interacción de virus libre con células susceptibles. Ahora bien, ¿es ese el único mecanismo por el cual una célula puede infectarse? Naturalmente, tal como pueden deducirlo de esta imagen, la respuesta es no. Es decir, hay mecanismos que pueden ser hasta 10.000 veces más eficaces en la transmisión de la infección, y es cuando esta ocurre por transmisión desde una célula infectada a otra célula susceptible y eventualmente permisiva. Aquí tienen, y no es necesario de ninguna manera que recuerden todos los distintos mecanismos, la multiplicidad de interacciones que puede haber entre una célula que es donante, todas ellas aquí representadas en color verde, versus una célula que es aceptora o célula blanco, gracias a la interacción directa entre apéndices que son capaces de poseer o generar durante la interacción celular, o por la presencia de moléculas de adhesión que son complementarias entre las células que están interactuando. Por ejemplo, claramente ustedes pueden entender que durante un proceso que tiene que ver con la propia presentación antigénica desde una célula dendrítica que se ha infectado en el contexto de un tejido linfoide, en un órgano linfoide secundario, por ejemplo en zona paracortical de un ganglio linfoide, podría haber, gracias a este abrazo que ocurre en la presentación antigénica, en esa sinapsis inmunológica tal como ustedes la han concebido, que además de ser una sinapsis inmunológica, se transforme o se constituya en una sinapsis infecciosa gracias a que gentilmente la célula donante le está cediendo parte de la progenie que está generando a una célula blanco. Un punto importante para tener en consideración y poder entender fenómenos que se suceden en lo próximo es tener en consideración cuando nosotros hablamos que el genoma viral debe integrarse, no es una opción, sino que es una condición para que el ciclo de producción de progenie continúe, debe integrarse al genoma de la célula. En consecuencia, si debe integrarse al genoma de la célula, una vez que esto ocurre, la expresión del genoma viral va a quedar claramente supeditada al control epigenético. ¿Qué significa esto? Que por supuesto ustedes saben claramente que la expresión de los genes que están presentes en nuestros cromosomas van a depender del estado físico en el cual se encuentren, que están directamente vinculados con sus niveles de acetilación y de metilación. Aquí hay una representación clara donde ustedes pueden ver que en tanto y en cuanto ese genoma viral se encuentre en zonas heterocromatínicas, o desacetiladas, la transcripción de genes celulares y por supuesto también virales va a estar detenida. En tanto que, por supuesto, si ocurren fenómenos de acetilación, por actividad de enzimas directamente vinculadas con tal proceso, la cromatina que estaba en estado heterocromatínico pasará a estar en estado eucromatínico, es decir, estado laxo, y la transcripción podrá ocurrir. Consecuentemente, podrá haber expresión también de genes virales y por ende podrá haber prosecución del ciclo de replicación. En consecuencia, es muy importante que tengamos en cuenta que en este caso, para el virus de inmunodeficiencia humana, la latencia del virus de inmunodeficiencia humana es una condición que es impuesta por el estado celular y no tiene que ver con mecanismos propios, tal como lo conocemos o lo hemos concebido en los distintos miembros de la familia Herpes viridae, entre otros. Digo, no es la latencia viral una propiedad del virus de inmunodeficiencia humana, sino que es una condición celular que obliga al virus de inmunodeficiencia humana a permanecer callado sin expresarse hasta tanto exista la posibilidad de comenzar con la transcripción y expresión de sus genes para la producción de progenie viral. En términos de los mecanismos generadores de variabilidad, muchas de las cosas que ustedes ya conocen, y hablamos de
como en la etapa temprana de la replicación viral que ocurre la transcripción inversa. Y esta es una enzima viral que ya sabemos que no tiene capacidad de corregir los errores cuando genera complementariedad entre las bases y en consecuencia las mutaciones tienen una alta posibilidad de quedar fijadas y en consecuencia generar variabilidad. De modo tal que el virus de inmunodeficiencia humana, así como otros ejemplos que ustedes han visto, es un claro ejemplo en el cual el individuo infectado se encuentra habitado por una población de virus cercanamente relacionados desde lo genómico, pero que no son idénticos. Estoy hablando de cuasi especies virales. ¿Es este el único mecanismo de generación de variabilidad? La respuesta es no. En el caso del virus de inmunodeficiencia humana, como ocurre también en otros virus, puede ocurrir los fenómenos de recombinación, es decir, la generación de un mosaico genético en el cual dos variantes o más diferentes constituyan una única hebra genómica. Y aquí lo pueden ver sencillamente. Vean que una misma célula está siendo infectada, en forma gráfica por supuesto, por un virus de color rojo, lo llamamos subtipo B, por ejemplo, y un virus de color celeste, que lo llamamos subtipo F. Si ocurre la integración de ambos genomas, podremos advertir que conforme se genere progenie, podrá aparecer genomas hijos de color rojo y también de color celeste, de modo tal que desde esta célula infectada por las dos variantes podrá emerger una progenie que tenga una hebra de un color rojo y otra hebra de otro color celeste. Es así entonces que en este contexto, y ocurriendo los fenómenos de transcripción inversa de un virus que tiene un genoma que ya dijimos tiene dos cadenas de RNA, pero en este caso vean que uno pertenece a un subtipo y otro pertenece a otro subtipo, acá ejemplificados como rojo y celeste, podrán generar una variante tal que los genomas que se generen a partir de estas dos variantes van a tener en la misma hebra ambos orígenes, ambas variantes. Por eso hablamos de mosaicos genómicos. No es casual que en este caso hayamos escogido como ejemplo el subtipo B y el F para generar una recombinante BF, que es de las formas recombinantes circulantes la más abundante en Argentina. En términos de la patogénesis, en lo que hace a la historia natural de la infección, sabemos que el virus de inmunodeficiencia humana es el virus responsable de la enfermedad infecciosa que conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que responde a patrones y definiciones muy claras que podrán oportunamente conocer muy bien en el contexto de microbiología 2. Ahora bien, cuando ocurre la infección, eventos tempranos nos permiten ver claramente cómo la carga viral, es decir, la determinación que nos permite saber qué cantidad de copias genómicas hay circulantes en sangre, va aumentando conforme avanzan las primeras semanas, de modo tal que al mes y medio, 2 meses, se alcanza un pico de carga viral, representado como RNA viral, circulante en ese individuo infectado. Adviértase claramente que ese ápice o ese pico desciende rápidamente, aunque no logra negativizarse, y esto tiene que ver con el desesperado grito que lleva adelante la respuesta inmune, tratando dentro de sus posibilidades, y estoy hablando de la respuesta inmune adaptativa, específica contra el virus, que si bien logra controlar en alguna medida, no logra hacerlo en forma completa. Y los niveles de control suelen variar y mucho entre los diferentes individuos. Bien está este punto que pueden ustedes advertir cómo en la curva celeste puede verse los niveles de CD4 en sangre, que desde un nivel inicial normal tienen un descenso muy brusco, que coincide claramente con los niveles de máxima replicación viral, y conforme se controlan, aunque solo medianamente, esa carga viral, los niveles logran recuperarse, pero nunca alcanzando los niveles iniciales. A partir de ese momento, y si no media tratamiento antirretroviral, el descenso será progresivo e ininterrumpido de esa población de linfocitos TCD4, tal como puede advertirse en lo sucesivo a lo largo de los años de la infección. Pero adviértase un fenómeno sobre el cual prontito nos vamos a involucrar, que tiene que ver con la feroz caída de lo que ocurre a nivel de la población CD4 en el tracto gastrointestinal. Adviértase lo que es el descenso marcado de la población de linfocitos T CD4.
¿Qué ocurre cuando esa historia natural es desvirtuada gracias al tratamiento antirretroviral instaurado en forma bien precoz? Claramente ustedes pueden ver que los niveles de carga viral disminuyen dramáticamente gracias al éxito inicial de la instauración de esa terapia antirretroviral, fundamentalmente cuando es precoz. En consecuencia, lo que puede advertirse es que puede haber una recuperación de los niveles de linfocitos TSD4 circulantes en sangre, aunque esto es cuantitativo, no hablo de calidades, sino hablo de cantidad, aún sin recuperar los niveles iniciales. Vean ustedes los niveles que podrían alcanzarse y los niveles habituales normales que tiene una persona no infectada. Algo semejante es lo que ocurre a nivel de la población linfoide en el tracto gastrointestinal, donde si bien hay una recuperación, insisto, desde el punto de vista cuantitativo, quedan sin duda grandes nichos de especificidades desvalidos de población linfoide TCD4. Estos son los fenómenos que tienen que ver con la transmisión y algunos conceptos que son importantes. Adviértase que en principio lo que ustedes tienen en la parte superior tiene que ver con el tamaño de la población y donde ustedes están viendo en esa gran heterogeneidad de colores lo que está representándose con una gran heterogeneidad de cuasiespecies. De un lado tenemos al tejido del donante, imaginando que esto fuese la transmisión a través del contacto de mucosas de órganos genitales entre un donante y un receptor. De modo tal entonces que de toda la heterogeneidad de poblaciones que nosotros podemos advertir que están presentes en sangre del donante, infectado en forma persistente, crónica, a nivel del tracto genital, no todas aquellas variantes presentes en sangre logran multiplicarse con la misma eficiencia, ni siquiera alcanzar esa misma localización, de modo tal que hay algunas que puede advertirse lo hacen con mayor predilección y facilidad, multiplicándose con mayor velocidad, en detrimento de otras que tienden inclusive a poder no estar presentes en esa localización. Conforme ocurre la generación de fluidos que intervienen en la transmisión de la infección desde un donante hacia un receptor, la presencia de esas variantes también va a variar conforme al tipo de fluido presente. Y pueden ustedes advertir cómo claramente estos distintos cuellos de botella que se van planteando en la heterogeneidad de las cuasiespecies hacen que solo unas pocas sean las que alcanzan la mucosa del receptor. Y aún dentro de las que la alcanzan, algunas tienen una capacidad o tasa de replicación rápida, en tanto que otras lo tienen mucho más lenta. Por tanto, serán aquellas las más aptas, las más rápidas, las que tengan la capacidad de fundar una nueva infección en el receptor del virus. Por eso, este evento es el que se conoce como evento fundador, en el cual selectivamente, más allá de que la variante que es responsable del evento fundador forma parte de una gran heterogeneidad de cuasiespecies, es ella la que es responsable de la transmisión. En el evento fundador se ven una o muy pocas variantes como responsables de la transmisión desde un donante a un receptor. Por supuesto que ese receptor, conforme pase el tiempo, naturalmente que esa variante comenzará a multiplicarse y dada los errores que su polimerasa transcriptasa inversa va a ir cometiendo, irá creciendo la heterogeneidad para dar lugar nuevamente a una nueva heterogeneidad de cuasiespecies que puede ser muy diferente de la que encontrábamos en la persona que lo hubiera infectado previamente. A nivel celular es muy marcado, lo decíamos antes, lo que ocurre como depresión de la población linfoide a nivel del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal o GALT. En ese GALT es donde nosotros debemos recordar que reside cerca del 70% de la población linfoide TCD4 de memoria, que es CCR5 positiva. Aquí tenemos que recordar que es esta una de las puertas centrales a las cuales golpea el virus, cuyo tropismo es precisamente R5 positivo. Veamos entonces qué es lo que ocurre y adviértase que en esta imagen endoscópica podemos ver en esas placas de Peyer, en color amarillento, los grandes acúmulos de población linfoide T. Vean qué es lo que ocurre en un individuo infectado por virus de inmunodeficiencia humana con esos acúmulos de población linfoide T. Hay una feroz y muy temprana caída ocurrida como un evento muy temprano tras la infección a nivel del GALT.
Y precisamente este evento tiene mucho que ver con el reflejo que cuando hacemos el estudio en poblaciones linfoides a nivel de sangre periférica, advertimos ese descenso también, de alguna manera como reflejando lo que ha ocurrido en ese feroz destrozo inicial de la población de linfocitos T, CD4, subrayo TCD4 de memoria, CCR5 positivo, que tienen, insisto, esa localización de predilección. Claro está entonces que ocurrido este fenómeno, esta es la mucosa entérica normal, este es el GALT asociado en un individuo HIV, cuando ocurre esta pérdida de fuerza inmunológica del otro lado de la luz intestinal, estamos perdiendo claramente capacidad de vigilancia. En consecuencia, gracias a la producción anormal de determinadas citoquinas, empiezan a alterarse no solamente todo lo relacionado con la vigilancia inmune, sino también distintos componentes y funciones inherentes al propio epitelio a nivel entérico, de modo tal que, por ejemplo, empiezan a perderse uniones estrechas y eso facilita que contenido intestinal pueda traslocar a nivel de la submucosa. Hay pérdida de la producción de inmunoglobulina A, por ejemplo, y se pierden poblaciones que son críticas en lo que hace a la defensa contra agresiones bacterianas o micóticas, como por ejemplo la población TH17. En consecuencia, estos eventos muy tempranos que se dan a nivel del GALT llevan a una masiva pérdida de linfocitos TCD4, tal como lo veíamos en las curvas, evento muy temprano tras la infección aguda. Eventos enteropáticos, ya lo estamos diciendo, porque comienza a inmiscuirse contenido intestinal, poniendo como gran paradigma el aumento de la concentración del lipopolisacárido bacteriano a nivel de la circulación, gracias a un aumento feroz en la permeabilidad a nivel entérico, con traslocación de productos microbianos que por supuesto van a llevar a que haya activación inmune sistémica, crónica y sostenida de alto nivel. Es decir, que todo aquello que está traslocando está promoviendo que no haya quiesencia a nivel de la población linfoide. Esto, para la replicación viral, es el escenario más deseado naturalmente, porque las células que reciban estímulos de estas características, bien sea por productos o bien sea por citoquinas generadas desde el medio ambiente, conllevarán naturalmente a que los linfocitos T se encuentren activados, su cromatina se encuentra en estado eucromatínico, laxo, y esto permita la expresión de los genes virales con producción de progenie. Consecuencia, el estado de activación celular, estamos entendiendo claramente que es central para definir el destino de la infección en la célula. Veámoslo en esta serie de eventos, tal que la infección puede ocurrir en una célula que se encuentre dentro del ciclo celular detenida. Esa infección puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, aún puede ocurrir la transcripción inversa. Sin embargo, ese material genómico que está generado producto de esa transcripción inversa, va a tener serias dificultades para poder ingresar al núcleo, porque claramente, desde lo metabólico, esta es una célula que se encuentra quiescente. Consecuencia entonces, solo cuando ocurra activación de esta célula infectada, va a poder ocurrir la integración del material genómico. Y ocurriendo la integración del material genómico bajo un estado de integración, habrá chances de que se genere progenie viral y eventualmente fenómenos relacionados con la muerte de estas células. Naturalmente, que desde las células que están infectadas con genoma integrado, donde hay expansión, tal como ustedes lo han aprendido en inmunología, de la población linfoide T, esa población que se expande y que se lleva en su genoma, en estado de provirus, al genoma del virus de inmunodeficiencia humana, podrá quedar parte de esa población que se expande latentemente infectada, en tanto estas células queden de memoria y en reposo, en distintas localizaciones desde ya, bien sea a nivel del GALT, tal como lo conocemos, o por supuesto también en distintas localizaciones en órganos linfoides secundarios. ¿Por qué se mueren? ¿Por qué son destrozados y es diezmada la población linfoide TCD4? Los mecanismos son múltiples. Hay destrucción a nivel
del timo. Hay destrucción mediada por apoptosis, bien sea por distintos mecanismos, incluyendo, en una medida menor, la posibilidad de que haya reconocimiento de células infectadas y haya mecanismos indirectos de daño. Todos los que están aquí mencionados son mecanismos directos, producto de la replicación viral o producto del reconocimiento a través de la respuesta inmune innata de distintos PAMPs en una abundancia relativa alta que pueden llevar, por ejemplo, a muerte por mecanismos distintos a la apoptosis, por ejemplo, piroptosis, gran responsable de la muerte en la población linfoide TCD4. Recuerden que más del 95% de los CD4 que se mueren involucran este mecanismo de muerte, donde, insisto, por acumulación de PAMPs virales dentro de la célula y el reconocimiento por receptores de reconocimiento de patrones, son capaces de desencadenar una muerte por piroptosis de esos linfocitos T con infecciones abortivas, con liberación de citoquinas proinflamatorias que, casi como continuando un círculo vicioso, siguen convocando más células plausibles de ser infectadas. A nivel organismo, es claro algunos de los eventos que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los eventos claves asociados con la progresión de la infección que pueden llevar a la enfermedad? Ya dijimos la infección masiva a nivel del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Esto, por supuesto, va a generar, conforme la profusa replicación viral, altos niveles de viremia que llevan a la diseminación del virus a múltiples órganos linfoides, tanto primarios, hablábamos del timo recién, como secundarios. En consecuencia, comienza la destrucción masiva de células TCD4 residentes en distintos órganos linfoides. Esa destrucción y cicatrización puede llevar claramente a fibrosis de estos órganos, lo que conlleva naturalmente a un mal funcionamiento. Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad que desde la infección primera en linfocitos TCD4 activados pueda llevar a la posibilidad del establecimiento de virus que queda en estado proviral en células que quedan en latencia, es decir, que han perdido su estado de activación y en consecuencia se constituyen como órganos en los cuales va a haber reservorios virales. Otro de los eventos centrales que ocurre como fenómeno temprano luego de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Este conjunto de eventos lleva claramente a la masiva y progresiva depresión de linfocitos TCD4, en el que claramente ya habíamos mencionado, tanto por citoquinas como por otros mediadores solubles, algunos devenidos desde la propia luz intestinal, como el lipopolisacárido bacteriano, conllevan o conducen a un mecanismo de activación inmune crónico, que le viene fantástico al virus para poder seguir replicándose en forma acelerada y, consecuentemente, seguir destrozando a la población linfoide TCD4. Naturalmente, casi en el final del camino de esta historia que tiene múltiples aristas, lo que estamos viendo es, o estaremos en presencia de una destrucción del sistema inmune y progresión hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el organismo ya dijimos nosotros la importancia que tienen cada uno de esos lugares en los cuales puede haber presencia de linfocitos TCD4 como gran emblema celular, en el cual no es excluyente, pero es el gran emblema celular entre otros tipos celulares en los cuales el virus puede quedar en estado de latencia, es decir, integrado en su genoma celular, pero merced a la condición del microambiente que lo circunda, se queda silente y sin expresar todos sus genes. En esta diapositiva pueden ver ustedes cómo tanto población linfoide que se encuentra dispersa en múltiples órganos en todo el organismo, como así también otras localizaciones y otras estirpes celulares, como células gliales y macrófagos a nivel del sistema nervioso central, a nivel del vaso, entre otras localizaciones, son grandes responsables de lo que hoy conocemos como reservorios virales. Dicho todo esto, es importante tener en cuenta que las consecuencias de la activación inmune crónica trascienden el mero hecho de la afectación a nivel del sistema o del aparato inmune. Es así entonces que está claro lo que nos ocurre, o que acabamos de advertir, que ocurre tempranamente tras la infección a nivel del GALT.
Esto y la génesis de una gran carga microbiana que tiene impacto a nivel de todo el aparato inmune y que por supuesto a nivel de órganos que están directamente involucrados en esa detoxificación, como es el hígado, están con una profunda sobrecarga de trabajo que puede llevarlos a disfunción en otros eventos centrales, como por ejemplo desbalances a nivel de la producción de sustancias procoagulantes versus anticoagulantes. Es así entonces como también en coadyuvancia con la disfunción de otras células, como pueden ser la de estirpe monocito macrofágica, pueden conllevar a una larga lista de afectaciones que en forma resumida uno puede decir que hay afectación metabólica, prominente aterosclerosis por disfunción lipídica, disfunciones a nivel del endotelio vascular por distintos motivos, incluyendo la expresión de distintas moléculas de adhesión y, como ya mencionamos anteriormente, la necrosis tisular. Esto lleva temporalmente, en eventos que son distales en el tiempo, es decir, que demandan un tiempo hasta su aparición, un tiempo más o menos prolongado en el contexto de una enfermedad que transcurre en la historia natural, podríamos decir aproximadamente entre 5 y 10 años sin que medie tratamiento, a lo que claramente se conoce como multimorbilidad, es decir, la presencia de 2 o más enfermedades crónicas en una misma persona. Todo esto es de alguna manera producto del envejecimiento, que no tiene que ver con tiempos cronológicos, sino que tiene que ver claramente con una sobreexigencia, una sobrecarga feroz en el funcionamiento de distintos órganos y tejidos. Respecto de lo que tiene que ver con la respuesta inmune y la consecuente evasión por el virus de inmunodeficiencia humana, naturalmente que me permito volver a mostrar una imagen que ustedes han visto a los inicios de la cursada de virología, donde por supuesto ustedes conocen cada uno de estos protagonistas, tanto de la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué traigo esto a mención? Porque cada uno de estos componentes, cada uno de estos efectores de los compartimentos innato y adaptativo tienen disfunción producto de la infección. Todos tienen disfunción producto de la infección. Es así que como ejemplos paradigmáticos, por supuesto, en cuanto a la funcionalidad y el número, los linfocitos TCD4 caen ferozmente. Las células dendríticas tienen infectadas, tienen profundas dificultades para una maduración correcta. Las células NK tienen anómala la expresión de citoquinas y la expresión de receptores activadores e inhibidores de sus funciones. Los linfocitos TCD8 específicos también tienen serias dificultades para su polifuncionalidad, de modo tal de mostrarse claramente exhaustos frente a la infección, con aumento de expresión de distintos marcadores que los caracterizan como células agotadas. Por supuesto que el compartimento B, en todo ese contexto y con una gran disfunción de los linfocitos TCD4, generan o producen anticuerpos que les demanda muchísimo tiempo y que solamente unos pocos individuos logran sintetizar, demandándole años anticuerpos que tengan buena y amplia capacidad de neutralización. En términos promedio, son aproximadamente años la generación en un 20% de los individuos infectados de poder generar anticuerpos con alguna capacidad neutralizante. Pero son varios años los que le demandan, y solamente el 1% de los individuos pueden hacerlo, generar anticuerpos que tengan amplia capacidad neutralizante. Dicho todo esto, las estrategias que tiene el virus de inmunodeficiencia humana para escapar a los mecanismos de control inmune son múltiples. Aquí están algunas de ellas mencionadas. Mi recomendación es que ustedes aborden esta temática para un mejor desarrollo a partir de la bibliografía recomendada, pero algunas de ellas ameritan su explicación muy breve. La latencia, por supuesto, es decir, la presencia del genoma viral en estado proviral en células infectadas. Ya dijimos que esto es un estado de inmortalización y que obviamente a los mecanismos de vigilancia inmunológica, una célula que está latentemente infectada pasa completamente inadvertida. Es un virus paradigmáticamente variante que tiene la posibilidad de generar cuasi especies. Pensemos que por cada ciclo de replicación y por cada genoma se genera una mutación. Si esto lo multiplicamos
por 10 a la 10, 10 a la 11, tenemos la posibilidad de génesis de cuasiespecies de alta heterogeneidad. Los anticuerpos que se generan tienen serias dificultades para poder reconocer los epitopes a nivel de glicoproteínas de envoltura, porque precisamente estas glicoproteínas tienen un nivel de glicosilación muy elevado, que de alguna manera solapan o esconden los principales epitopes de reconocimiento por anticuerpos. El tropismo celular claramente es inteligente de este virus, pues ingresa y replica, casi les diría, en el director de la orquesta de la respuesta inmune, los linfocitos TSD4. Con lo cual, naturalmente, afectando al director de orquesta, la música de la respuesta inmune empieza a sonar claramente desafinada. La diseminación de célula a célula, esto como veíamos que hay múltiples mecanismos, claramente le permite evadir a los mecanismos de control a nivel extracelular. Los distintos componentes de la respuesta, efectores de la respuesta inmune mediados por el interferón, son también burlados por distintas proteínas virales que logran de alguna manera contrarrestarlo, por ejemplo, degradando a POVEC, TRIM5, entre otras proteínas efectoras. La respuesta inmune adaptativa llega tarde, entre comillas, tal como lo veíamos en la historia natural. Recuerden que ese intento denodado por controlar la respuesta, la carga viral, perdón, cuando hace ese pico al cabo del mes y medio, 2 meses luego de la infección, ese pico está ocurriendo luego de que hubo establecimiento de la infección en el tejido linfoide. Eso es demasiado tarde para poder ser controlado. Naturalmente ustedes desde la bibliografía podrán ver que hay proteínas que tienen mecanismos muy sofisticados para poder controlar de alguna manera lo que es el reconocimiento inmunológico a partir de tanto la respuesta inmune innata como adaptativa. Nuestras conclusiones fundamentales tienen que ver con que claramente el virus de inmunodeficiencia humana larga una enorme orquesta de herramientas que le permiten en forma directa y en menor medida indirecta, es decir, a través de la respuesta inmune, llevar a la depresión de los linfocitos T CD4. La patogénesis, ciertamente, creo que ha quedado claro por la multiplicidad de mecanismos, es sin dudas multifactorial, con un fuerte componente directo y todos esos mecanismos que logran diezmar a la población TCD4 y, como ya insistentemente hemos repetido, en alguna medida, menor por supuesto, mediado por reconocimiento inmunológico. El gran protagonista es el linfocito TCD4 activado, escenario deseable para que ocurra una replicación eficiente y que claramente en el estado quiescente es el escenario en el cual ocurre fundamentalmente la latencia viral, por tanto se constituye como el reservorio celular de mayor frecuencia. Ocurren mecanismos de daño directo y mecanismos de daño indirecto. Y sin dudas el virus de inmunodeficiencia humana es uno de los grandes estandartes que esboza enormes estrategias para escaparse de la respuesta inmune. Claramente los reservorios son, en manos de ustedes, futuros médicos, uno de los principales desafíos aún no superados para poder alcanzar la cura esterilizante. Aún no tenemos vacunas efectivas, aunque hay claros avances en tal sentido. Dejo aquí la bibliografía que por supuesto ustedes pueden consultar, desde los libros disponibles a los que tienen fácil acceso, y también lecturas a las que pueden acceder, algunas de ellas en español, que son de libre acceso a través de PubMed. Les agradezco la atención y que tengan muy buenas tardes.